20:05, ya volveremos sobre este tema seguramente. Y ahora cambiamos radicalmente de tema para hablar de un tema muy importante también. Y vamos a mirar un poco al pasado para hablar de un documento que también en estos días está muy de moda. Por las elecciones, ¿sí? Claro, elemento clave para ir a votar, aunque esté vencida, es la cédula de identidad. Exactamente. Bueno, y hay una implementación, una intención de implementar, Sí. mencionan nuevas tecnologías. Queremos saludar, antes de ir al archivo nada más, aquí nos acompaña el senador Daniel Rojas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy buenas noches a la audiencia y Gracias. a Diego. Estamos acá para aclarar un poco algunas cuestiones que vinimos solicitando a las instancias correspondientes en relación a este intento de aplicar una nueva tecnología que finalmente aparenta un perjuicio para el Estado No es paraguayo. un problema de la tecnología, vamos a aclarar eso de No. entrada, pero después nos metemos en tema. Sí, el Porque el problema problema es grave. es que la Sí. implementación puede ocasionar perjuicio al Estado paraguayo. ¿Se puede hablar de un fato o está mal usada la palabra? Coloquialmente sí, pero lo que nosotros estamos hablando es de peculado, entre otras cosas. Bueno, queremos también hacer la aclaración. Hoy la producción, nuestros compañeros de esa área intentaron muchísimo hablar con la gente del Ministerio del Interior, del Buscamos. Departamento de Identificaciones, alguien que pueda venir también y dar la versión oficial que tienen ellos a nivel institucional, porque ellos hablan de que esta situación con la modernización de las cédulas va a ayudar muchísimo. Mencionan algunos beneficios, pero lastimosamente ninguno pudo acceder a acompañarnos en esta noche. Ya tendrán oportunidad seguramente, pero nosotros reiteramos, estaba hecha la invitación. Vos llegaste a tener esa cédula que era medio flexible así, No, pero conocí. esa que era medio blandita. La que parecía plastificado. Sí. Sí. Conozco, pero no llegué a tener yo. Después No, ya yo no vinieron llegué a tener. las más rígidas. Y yo tuve mi primera cédula desde los, no me acuerdo, 4 o 5, pero ya habrá sido. ¿Qué número tenés No me vos? hicieron rápido. ¿Cuántos millones son? 5 millones. 5 millones. 5 millones 3 y ahí te dejo. Yo 4 millones antes de persona me saqué la cédula, 1.300.000 por ahí. ¿Y vos, senador? 1.200.000, soy un poco más viejo que Diego. Pero era la blandita, ¿verdad? senador? Sí, Era la sí, blandita. sí. Que a veces se despegaba. Se despegaba. O se doblaba. Yo solía Sí, ver en mi casa, sí solía ver esa cédula. Se doblaba ahí a los costados, cosas así. Ahora se puede ya tener una tecnología sin material físico. Eso es muy importante. Sí. Eso es lo que tendría que ser el superimportante. adelanto, que no es lo que Pero- se está tratando ahora. Pero no Tampoco. perdamos el norte. ¿Cuánto va a costar? ¿Cómo se va a gastar la plata? Claro. Pero tenemos material para hablar un poco justamente de este importantísimo documento. Nuestra forma de identificación en Paraguay, la cédula de identidad. Tenemos algunos datos también de lo que fue la primera cédula paraguaya de esta época. Ese tipo de cédula, esa Esa es tipo mucho anterior, un muy carnecito anterior. de identidad. Era como un claro. librito donde tenía incluso, aparecía el nombre del padre, nombre de la madre, todos los datos consignados en una pequeña libretita de identidad. Bueno, esa cédula es de la década del 20. Híjole. Según el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional y su archivo oficial, la primera cédula de identidad paraguaya fue emitida en el 21 de enero de 1924. Correspondía en aquel entonces a Modesto Hidalgo, un ciudadano que había nacido en la zona de Villeta. Ahí está, ahí vemos Así empezaba esa- un poquito nuestra historia. Exactamente, con la huella dactilar, eso también ya se modernizó. Ya no pasa más por la tinta, ¿verdad? Ya es... La No. impresión ya es sobre pantalla. Sobre la pantallita. Pero no hace demasiado que se pasaba por la tinta todavía. Sí, y que esto es iba del 20. estampada Sí. la cédula, en la cédula quiero decir, la huella dactilar. Desde el año 2010, el Departamento de Identificaciones de la Policía tiene un sistema automatizado. Estos son otros más. Este es del 40. Ahí está, mira, 49, cédula de más o identidad. menos. Así eran. Esa era una libretita, ¿sí? Ah, Sí, lo que sí, vos sí. decías. Claro, porque tenía, no solamente, no había pues registro, era muy difícil mantener los registros a falta de tecnología. Entonces eran así, con todos los datos, incluso el que era el portador de la cédula. Tenemos la siguiente, la del 64, ¿puede ser?
A ver, la siguiente es así. Ah, claro. Esta ya un montón de gente recuerda. Sí. Desde el 64. Esta sí yo recuerdo que tenía mi papá. El Estado Civil. 294. 200. 90. Nació en el 37. 294.890 es el número de cédula. O el de arriba. No, el otro creo que es el prontuario. El prontuario policial, sí. Eso antes tenía la cédula. Después se modificó un chiquitito también esta. Sí. Y vamos a la del 2000. La del 2000, 2001 y un poquito más. Vamos haciendo así los repasos. Esta ya fue la que yo tuve. Con un código ya, la fotito ahí, Estado Civil, todos los datos. Bueno, y después ya adentrándonos un poco más, las modificaciones que se fueron dando en los últimos años, ya de los siguientes, en este caso, dan cuenta de algunas modificaciones que fueron teniendo las cédulas desde estos años, 2022, digo bien, y este año 2023. Ahora, lo que hay es una licitación para estas cédulas y modernizarlas un poco más, senador. Un contrato. Un contrato. Sí. Y es ahí donde ustedes tienen el cuestionamiento, ¿no? Sí. Nosotros creemos que el contrato está incurriendo en varias irregularidades y también consideramos que está la posibilidad real de que el costo es absolutamente, digamos, inflado. Un costo de 28 millones de dólares que hoy quieren ajustar con un 20% que iría a más de 34 millones de dólares. Cuando que hay un sistema funcionando que costó $1,5 millones de dólares y también contempla la implementación del chip en esa misma cédula, con ese mismo software, a ese mismo costo, con un pequeño aditamento, un pequeño agregado de inversión del Estado, pero que contratar para la misma cosa, licitar y contratar para el mismo objeto de gasto, 20 veces más. Esto es una licitación internacional, senador. Sí. La primera licitación fue una licitación que ganó una empresa nacional que desarrolló el software y hoy se está aplicando. Hoy no hay colas en identificación y no hay problemas como las que hubo en el sistema anterior con lo de Ronaldinho y compañía, que es realmente lastimoso. Ahora ya hay una innovación tecnológica. Hay una innovación tecnológica que tiene también su pequeña historia que justifica un poco mirar este contrato nuevo. Es decir, desde el origen, este nuevo contrato con una licitación internacional, con un sobreprecio, estimamos un sobreprecio grande, desde el origen llama la atención porque tuvo que suspenderse una licitación y contrato anterior y posteriormente se licitó, se dio un adelanto de 8 millones de dólares de FONACIDE sin haber estado presupuestado. ¿Eso cuándo fue? Y eso fue en diciembre del 2018, primeros meses del gobierno de la gente. Pero se gestó antes en el gobierno de Horacio Cartes, con el secretario general, que era un superministro en ese momento, Juan Carlos López Moreira, el que gestó, suspendió un contrato en curso para no aplicar un sistema, un software contratado, pagado parcialmente cuando es, y llama a una nueva licitación. Y por eso nosotros hablamos de un operativo cicatriz desde el punto de vista político. Pero hablamos, ¿por qué cicatriz? Porque el gobierno de Cartes lo gesta y el gobierno de Marito lo ejecuta. Pero también hablamos de un Metrobús, digamos, Metrobús
Metrobús desde el punto de vista informático, porque esto tiene un costo muy grande y no se está pudiendo aplicar. Perdón, senadora, hasta ese momento era innovación en lo que es la gestión de la cédula, no en sí el documento. No, se llama un nuevo documento con chip. Con chip. Cuando que se tenía un contrato pagado parcialmente que también contemplaba la posibilidad de aplicar el chip. O sea que no se compraba media docena por 6. Ahora, ¿a raíz de qué salta ahora la denuncia que usted hace, senador? Bueno, yo quiero remontarme un poquitito adelante. Yo soy un senador nuevo, hace 8 meses que estoy. Pero antes ya me llamó la atención el tema de la vulnerabilidad del sistema con el caso de Dalia López y Ronaldinho. Y posteriormente también cuando se le detuvo al supuesto autor del crimen de la colega periodista Yaumina Fest, lastimosamente un caso muy sonado, y por eso mismo también llamó la atención que la persona detenida tenía orden de captura, nunca se le agarró. ¿Por qué? Porque un policía en un puesto lejano del interior del país entró al sistema y le borró del sistema, se borró su orden de captura. ¿Se acuerdan de ese tema? Sí. Entonces me llamó la atención. Yo no era todavía senador. Entonces dije, ¿por qué no se investiga estas cosas? Y entonces, al entrar yo empecé a preguntar, recabé datos y empezaron la gente a acercarme documentos. Y al final encontré que era algo bastante interesante y por sobre todo en este momento en que ya nuestra deuda subió a 15 mil millones de dólares. Ahorrarle al Estado más de 30 mil millones sería bueno. Bueno, entonces entré y tengo ahora sí ya documentos muy oficiales. Hice pedido de informe por unanimidad. Ese informe ya tengo y honestamente el informe del Ministerio del Interior da pie a entender una controversia con la Policía Nacional, porque la Policía Nacional también envió su informe. Así que ahí ya tenemos elementos ciertos en base al informe de que nuestra sospecha o lo que nos llamó la atención va tomando cuerpo. También yo aproveché para pedir a la Contraloría General de la República que como comisionado parlamentario ellos ejerzan esa función de control y lo han hecho. También están empezando ahora a recabar las informaciones. Al mismo tiempo, en el Ministerio Público, a la Contraloría, a la Fiscalía General del Estado, he solicitado y ya tiene un fiscal asignado. Yo agradezco la celeridad de las instituciones últimamente, también están respondiendo rápido. El fiscal Said es el que está asignado de delitos económicos. Por lo tanto, ya las instituciones tomaron cartas en el asunto. Ahora, lo último que hicimos fue ayer y hoy fue entregado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas una solicitud en base a los nuevos elementos, una solicitud de suspensión del contrato y entre otras cosas, no autorización de código SNIT, no autorización de pago para que no entre, aparte de los 8 millones de dólares que ya se entregó sin tener contraprestación a la institución, aparte de eso que no se le entregue más dinero que ya va a ser difícil de recuperar. ¿Usted pide esta suspensión, senador, de la contratación de este servicio de manera temporal o ya permanente? Mientras dure la investigación. Mientras dure la investigación, para tratar de detener todas las operaciones, no avanzar, y si las investigaciones salen como que no hay dolo, no se infringió ninguna disposición de contrataciones públicas o legales, entonces, y no hay perjuicio al Estado, que siga.
¿Y la empresa contratista cumplió o avanzó ya en algún punto? Porque ellos dicen que esto va avanzando normalmente. No es cierto. El contrato a nivel internacional con esta proveedora fue de 36 meses, 3 años. En el 2017, hoy el 2023, no se entregó todavía ningún producto. Ni una cédula se entregó de este Ni tipo. una cédula. Pero Ni ya una. legalmente ya estaría vigente esta cédula. Se podría utilizar, digamos. Se podría utilizar si se confeccionara, pero no se confeccionó. ¿Y se entregó ya cuánta plata decías? 8 millones de dólares Ah. a la empresa, no tengo el nombre, pero es una empresa Internacional. francesa internacional. Con una representación acá, obviamente. Tiene su base en Uruguay y sí, lógicamente tiene su representación acá. Está trabajando con la gente del Ministerio del Interior en Paraguay, pero no logran expedir la cédula. Y se anunció. Otra cosa más que me llamó la atención, ¿y por qué? Porque la gente pregunta por qué yo empecé a escarbar en esto. Y entonces lo que me llamó la atención, y vuelvo a decir, es la cuestión de lo vulnerable que era nuestro sistema. Y lo de Ronaldinho, por todo es conocido, ¿verdad? Lo último es mirar los montos. Y encuentro yo que hay un contrato en curso. Y cuando quisieron llamar esta licitación y realizar este contrato, la Contraloría llamó la atención y pidió la suspensión de la licitación y no se le hizo caso. Así que a tambor batiente se prepara un proyecto de inversión del Estado, para llamarlo con buen nombre, y aunque el ente contralor diga paren, no pararon. Y como no estaba presupuestado, recurrieron ellos a un decreto y pagaron de una fuente que es Fonacide, que no está absolutamente destinado a ese fin. Entonces, ¿por qué forzar el pago de algo que no estaba previsto? ¿Y por qué incluso aún no estando presupuestado se paga? ¿Y por qué se sigue? Otra cuestión, se le dio prórrogas de un año, cuando la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas dice que ningún contrato puede dar prórroga mayor al 20% en tiempo y tampoco en monto, las variaciones. ¿Y cuánto es 20% máximo del tiempo que se le podría dar prórroga a un plazo de 36 meses? Serían 7 meses y un poco más, y días. Se le dio un año. Después se le dio otra prórroga de otro año, otra prórroga de otro año, y últimamente, no contento con esto, se le dio una prórroga sine die. Es decir, es llamativo que esta empresa internacional tenga tanta permisividad para no cumplir. Es más, no se le aplicó, y eso le preguntamos a la NSP, ¿hubo algún cumplimiento de cláusula de penalización por no cumplimiento de contrato? No. Lo que sí sabemos y vemos ahora que está habiendo una intención de aumentar el costo por no cumplir. Senador, perdón, ¿y la utilización de 8 millones de Fonacide, cómo se logró? Y eso nosotros estamos pidiendo que explique el ministro Juan Carlos Villamayor, que ha hecho ese pago. ¿Y con qué autorización hizo eso? Hay un decreto de por medio. Hay un decreto de por medio. Había mencionado desde el Ministerio del Interior hace unas semanas que supuestamente fue recomendación de la propia Contraloría no parar el proceso. ¿Usted pudo conversar con alguien de la Contraloría? Nosotros presentamos una nota, acá tenemos todas las notas. A la Contraloría presentamos ya 2 notas. A la Fiscalía General del Estado le presentamos también 2 notas. Hoy al DNSP una nota. Hablamos con el subcontralor. El contralor está en conocimiento. Hay un examen especial que se va a aplicar, se va a implementar desde la Contraloría
ellos son conscientes y están los documentos de que en su momento ellos, la Contraloría General de la República, recomendó parar el proceso. Entonces ahora van a hacer el examen especial y van a ver por qué no pararon ese proceso. Es decir, está un poco complicada la cuestión del Ministerio del Interior, que a tambor batiente llevó adelante este proceso con una inversión muy grande y que ahora llamó la atención también el hecho de que mucha publicidad para una cédula que no existía todavía y que no existe hasta ahora, de la famosa cédula con chip. Pero la posibilidad o la idea era cobrar los 20 millones de dólares que faltaban. En un momento en que nosotros estamos a vísperas de cambio de gobierno, estos últimos actos de desembolsos grandes que se está intentando, yo soy de la oposición y me llama la atención de la pinta, pero no estará de por medio la necesidad de fondeo. ¿Usted cree que eso puede estar de fondo? De ciertas campañas electorales. O sea, yo me pregunto.